Amado, imagina en esta mañana por un momento, imagina un tribunal donde tú compareces como acusado. Eres el culpable y toda la evidencia apunta hacia ti. De hecho, la evidencia en tu contra es irrefutable. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la fe. Recibamos la palabra de Dios con el pastor José Danois. La palabra en esta mañana lleva por título La justificación, una realidad transformadora. Amado, imagina en esta mañana por un momento, imagina un tribunal donde tú compareces como acusado. Eres el culpable y toda la evidencia apunta hacia ti. De hecho, la evidencia en tu contra es irrefutable. Cuando el juez revisa el expediente, cada transgresión tuya está allí documentada, cada fallo registrado. Así que según la ley, tú mereces la condenación. Imagínate, entonces estás sin esperanza, sabes que vas a ser condenado, sabes que te espera la muerte, entras en una angustia, en una desesperación porque no hay quien te pueda salvar. Sin embargo, ocurre algo extraordinario, algo que tú no esperabas. Alguien entra al tribunal y se coloca a tu lado. Y esta persona no es solo inocente, sino que esta persona vivió una vida de perfecta obediencia. Y el juez, reconociendo la justicia de esta persona, hace algo todavía más sorprendente. Atribuye a tu nombre la vida perfecta de esta persona. Es decir, atribuye la justicia perfecta de esta persona a ti, que eres una persona que estás condenada por tus delitos y por tus pecados. Y creo que ya tú sabes de quién estoy hablando. Esta persona es Jesús, que mediante su muerte expiatoria tomó tu lugar. ¿Y qué sucede? De repente, ese expediente donde estaban señalados y documentados y registrados todos tus pecados, es reemplazado por el suyo. ¿Sabes qué? Ya no eres visto como culpable, sino que ahora eres visto como justo. No por méritos personales, sino que ha habido una transferencia de la justicia del perfecto a tu cuenta. Se te ha acreditado la justicia del perfecto. Y es como si tú nunca hubieses cometido falta ni pecado alguno. El resultado es que ahora tienes paz para con Dios. ¿Qué es paz para con Dios? Una tranquilidad de conciencia que surge de ese sentimiento de reconciliación y apaciguamiento de Dios hacia ti. Pero debes entender algo. No es que la culpa desaparezca mágicamente o que niegues lo que hiciste. Más bien, Cristo murió por ti cuando eras pecador. Y sabes que ahora has sido justificado, declarado justo delante de Dios por la sangre de Cristo. Entonces tu relación con Dios ha cambiado fundamentalmente. De enemigo de Dios, de uno que estaba condenado a uno que ahora está reconciliado, a uno que ahora se puede llamar amigo de Dios, a uno que está puesto en una posición ahora correcta delante de Dios. Así que la sentencia de muerte, la sentencia de condenación ya no pesa sobre ti porque alguien más la llevó. Y esa es la esencia, amado hermano y amada hermana, de la justificación por la fe.
ser declarado justo, no porque seas inocente, sino porque la justicia de Cristo ha sido acreditada a tu persona. Eso es lo que ha hecho Cristo Jesús por tu vida. Y en esta mañana, precisamente después de esta introducción, yo quiero hablar de esa justificación como una realidad transformadora, no como un mero concepto teológico aprender, no, sino como una realidad transformadora en la vida del creyente. Y lo que quiero en esta mañana es destacar las consecuencias prácticas, los resultados espirituales de la justificación en la vida del creyente. No solamente qué significa, sino qué implica en tu vida. ¿A qué te da acceso esa justificación de la cual nos habla el apóstol Pablo cuando nos dice justificados? Pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta mañana voy a estar enseñando un poco sobre estas consecuencias o estos resultados de la justificación por la fe en tu vida y en mi vida. Y el primer resultado que es evidente cuando somos justificados a través de Cristo, ¿sabes cuál es? El más que anhelan los seres humanos, el más que anhela el mundo, la paz. Pero no cualquier paz, la paz con Dios. ¿Qué significa eso? Significa que la enemistad entre el hombre y Dios termina. Significa que ya no hay condenación ni temor al juicio. El hombre que no tiene a Cristo en su corazón, el hombre que no tiene a Dios puede temer al juicio. Amén, hay una sentencia de muerte, de condenación sobre todo aquel, amén, que no tiene a Cristo. Pero el hombre, la mujer que ha puesto su fe en Jesús, que ha sido declarado salvo y justo por la sangre de Cristo, ya no tiene que tener temor al juicio. Ya no tiene que tener temor a la condenación. Ya no tiene que tener temor de que algún día cuando parta de esta tierra se perderá eternamente en el infierno. Porque Cristo, amén, en Cristo se ha hecho la paz, la reconciliación con Dios. Y es una reconciliación permanente con tu Creador. Amén. Así que la justicia que recibimos restaura la relación rota por el pecado. El hombre había sido destituido de la gloria de Dios. Perdió la paz en Edén cuando pecó. Por eso fue que sintió miedo, porque se rompió la relación, perdió la paz que tenía, la armonía. Dios se desagradó porque ellos desobedecieron, fueron expulsados del huerto del Edén. Lo que tipificaba que fueron expulsados de la presencia de Dios, que fueron destituidos de esa gloria. Desde ese momento el hombre empezó a vivir sin paz, empezó a vivir en una angustia espiritual, empezó a vivir en un vacío espiritual. Y el hombre de hoy en día no sabe que ese vacío, que esa falta de fe, de paz, es la ausencia de Cristo en su corazón. Y el hombre de hoy en día no sabe que Dios está buscándolo precisamente para devolverle esa paz. Pero muchas veces se desvía buscando otras fuentes, buscando la paz en otros lugares. Pero yo te digo en esta mañana, amado amigo, amada amiga que me escuchas, la paz solamente está en Cristo. Aleluya. Es Cristo el único que puede restaurar esa relación entre Dios y el hombre.
Así que dale gracias a Dios porque hoy tú tienes paz con Dios. Y paz con Dios significa que tienes paz en tu corazón. Y paz con Dios significa que aunque las cosas no puedan ir tal vez lo perfectamente bien que tú quieres, la paz de Dios está ahí. Amén. Y el enemigo no te la puede robar. Jesucristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Di, gracias Señor, porque tengo paz en esta mañana. Si has estado un poco turbado, si has estado un poco atemorizado, aleluya, en vez de seguir abonando a ese temor, a esa angustia, no, dile, Señor, gracias, porque tengo paz en ti. Cristo, tú eres mi paz. Y permite que esa paz en esta mañana gobierne sobre tus emociones, sobre tus pensamientos y que gobierne en tu corazón. Porque esa paz que Cristo compró para ti costó precio de sangre. Esto es algo todavía más profundo. Porque es la paz que quiere gobernar en medio muchas veces de la depresión por la cual atraviesas. Es la paz que quiere gobernar cuando se agitan las emociones negativas para paralizarnos y tumbarnos. Hay una paz que es la paz de Dios. Aleluya. Y el enemigo va a buscar la manera de robártela, pero no puede. Si Cristo está en ti. Lo segundo que nos da la justificación, Pablo lo dice bien claro en el versículo 2 del capítulo 5, acceso a la gracia y esperanza segura, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El creyente vive bajo el favor continuo de Dios. Esas son buenas noticias. Escucha esto. El creyente vive bajo el favor continuo de Dios. Dios no está molesto contigo. ¿Qué padre se molesta con sus hijos? Bueno, todos nosotros los padres terrenales. Pero nuestro Padre terrenal no está molesto con nosotros. Eso no quiere decir que no nos corrija cuando tiene que corregirnos. No quiere decir que no nos discipline cuando tiene que disciplinarnos. Pero no está molesto con nosotros. Porque estamos en Cristo. Ahora gozamos del favor de Dios en Cristo Jesús, favor continuo. ¿Por qué es esto importante? Es importante porque a veces, y nos pasa, tenemos este concepto y pensamos que Dios está molesto con nosotros. Pensamos que Dios está molesto con nosotros porque no oramos lo suficiente. Pensamos que Dios está molesto con nosotros porque no leímos la Biblia lo suficiente. Pensamos que Dios está molesto con nosotros porque llegamos al servicio tarde. Bueno, el pastor sí se puede molestar si tú llegas al servicio tarde, pero Dios no. Pero no tomes esto de excusa. Dios no está molesto contigo. Gozamos de favor continuo delante de Dios. Tenemos libre acceso a su presencia. Si Dios se molestara con nosotros, ¿sabes qué sería lo primero que haría? Cerrar el acceso a su presencia. Te cierro el acceso, no vengas a mí. Pero la Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Por lo tanto, alleguémonos confiadamente ante su presencia, ante su trono de gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Quiere decir que esa gracia, ese trono de gracia, está abierto
para cada uno de nosotros, aún inclusive cuando fallemos o pequemos. No te alejes si pecas, no te alejes si fallas, por el contrario, acércate. A veces la culpabilidad, la vergüenza y la acusación del diablo nos va a separar. Y te va a decir, no, es que ya Dios no te va a aceptar. Es que Dios está molesto contigo. Es que Dios no te va a perdonar. No, no, no. Aleluya. Ahora tenemos acceso a una gracia y una esperanza segura. Por lo tanto, no te alejes. Dios le dice en esta mañana a alguien, no te alejes. Acércate. Aleluya. Ahora tienes libre acceso a su presencia. Vive con esperanza eterna, sabiendo que tu futuro está asegurado en Cristo. ¿Qué más nos provee esa justificación transformadora? El apóstol Pablo nos dice que nos provee gozo. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio el gozo del que yo quería. Recordando los viejos tiempos. Ahora, este gozo no es un gozo frágil. No es un gozo que sometido al fuego se deshace. No. Es gozo en medio de las pruebas. Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Y otros dicen, lloramos en las tribulaciones. Pero Pablo dice, no, nos gozamos en las tribulaciones. Porque Pablo había aprendido algo. Cuando Pablo dice sabiendo, mire, cuando Pablo habla de sabiendo, eso es importante, sabiendo. Sabiendo es cuando ya la revelación se te mete en el espíritu. Y hay cosas que tú empiezas a entender. Amén, que se arraigan dentro de ti. Miren, no hay quien te mueva. Eso es importante, sabiendo. Y en Romanos, Pablo utiliza mucho ese término. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Para que lo entienda mejor, la tribulación o la prueba, como usted les quiera llamar, produce resistencia. La capacidad de soportar, aunque te metan en el horno de fuego y lo enciendan 7 veces más. Amén, Dios te da la capacidad de resistir. Entonces, la justicia de Dios produce una nueva perspectiva del sufrimiento. De hecho, Pablo, Dios lo llama a sufrir. Yo digo que Dios lo llama a sufrir porque cuando Dios envía a Ananías, Dios le dice a Ananías, mira, yo le voy a enseñar a este que persigue la iglesia. Le voy a enseñar cuánto le es necesario sufrir por mi causa. Así que yo me atrevo a decir que el apóstol Pablo, como apóstol, tenía un doctorado en sufrimientos. Pero lo interesante es que tú no veías a Pablo quejándose. Allá en una ciudad vinieron, lo apedrearon. Mire. O sea, que te apedreen a ti. Mira, yo me acuerdo que cuando yo era niño, me metieron una pedra en el ojo. Gracias a Dios, pues, no tuvo mayores consecuencias, pero una pedra en el ojo. Pero imagínate que te apedreen totalmente. Y que después tú, con esos moretones, esas heridas, te levantes y digas, voy a seguir predicando. No, si fuéramos nosotros, bueno, Señor, hasta aquí llegué. Gracias, Padre. Nos vemos, pero yo no sigo.
Pero Pablo no. Así que Pablo había aprendido, por medio de la justicia recibida en Cristo, había aprendido a enfrentar la tribulación. Y en vez de quedarse, había aprendido a gozarse. Eso hay que aprenderlo. Eso hay que aprenderlo, no hay otra manera. O sea, eso no es algo que Dios te lo da. Ay, qué feliz estoy porque estoy en esta tribulación. Ay, qué feliz estoy porque por causa del evangelio ahora me hacen la vida imposible o ahora la gente me saca el cuerpo. No hay cosas que en el evangelio se aprenden. Porque no van con la tendencia humana. Nuestra tendencia humana es a resistir, alejarnos de aquello que nos da dolor, que nos hace sufrir. Pero Pablo había aprendido a gloriarse y a gozarse en medio de la tribulación y a tener una perspectiva más allá del sufrimiento presente. Había aprendido que las pruebas fortalecen el amor, o debo decir fortalecen la fe, porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón. Y el creyente debe aprender a confiar en la fidelidad de Dios cuando está en medio del sufrimiento, de la tribulación o de lo que nos es adverso. Amén. Estamos hablando de lo que produce o los resultados prácticos y espirituales de la justificación en nosotros. Así que lo estamos llevando del concepto teológico a la vivencia, a lo que debe producir cuando somos puestos en una posición correcta delante de Dios una vez hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Aleluya. Número 4. Libertad del dominio del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que la justificación no solamente legalmente o me pone en una posición legal correcta delante de Dios. No es solamente que ahora me dice, has sido llamado justo. No es que solamente me libra de la condenación, de la perdición, sino que también rompe, amén, las cadenas que me ataban del pecado. Esas cadenas del pecado que me llevaban a delinquir, que me llevaban a cometer pecados, que me llevaban a vivir una vida inmoral, una vida rebelde. La justificación también provee liberación del pecado para que ya no siga viviendo de la misma manera que vivía antes. Y eso significa que el creyente ahora no está esclavizado por el pecado. Eso significa que el creyente ya no tiene que pecar. Te he dicho en otras ocasiones que sí, tienes la capacidad de pecar. Si tú quieres pecar, puedes pecar. Pero no tienes por qué hacerlo. Amén. Ya el pecado no puede obligarte. Antes sí. ¿Por qué? Porque antes vivías dominado por la naturaleza pecaminosa. Pero ahora vives gobernado por otra naturaleza. La naturaleza de Cristo. Y eso significa que el cristiano puede vivir en obediencia y santidad. Pero mire, no por el esfuerzo humano, sino por su unión con Cristo. Ese es el secreto de la vida cristiana. El secreto de la vida cristiana es nuestra unión con Cristo. El secreto no son los esfuerzos, ritos, ceremonias o prácticas que podamos hacer. Si podemos entender que nuestra posición ahora es en Cristo, si podemos entender que estamos unidos a Cristo, que la vida, el poder de Cristo, amén, fluye
a través de nosotros. Eso marca la diferencia. Amén, amado hermano. Diga amén. Aleluya. La justicia recibida se convierte ahora en poder moral para vivir correctamente. Así que la justificación no solamente cambia tu estatus legal de pecador, de condenado, a uno aceptado y declarado justo delante de Dios, sino que abre el camino para una nueva vida moral. Número 5. Liberación de la ley y poder del Espíritu. Romanos capítulo 7 al 8 puede encontrar ahí el detalle. Pero hay una escritura que dice en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que ahora no opera en nosotros la ley escrita, sino que ahora opera en nosotros la vida de Cristo. Amén. Así que el evangelio se trata de la vida de Cristo en el ser humano, de la vida de Cristo en el creyente. No se trata meramente de una ley escrita en la cual nos esforzamos por cumplir. No se trata de que la vida de Cristo, amén, sea manifestada en nosotros. Eso incluye esa nueva naturaleza que cambia nuestros deseos, que cambia nuestras motivaciones, que cambia todo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahora el creyente vive en el poder del Espíritu Santo y no en el poder de la letra de la ley. Porque la ley nunca pudo salvar. La ley nunca pudo santificar a nadie. Ahora el Espíritu. Ahora vivimos la vida del Espíritu en el poder del Espíritu. Así que si nos esforzamos por simplemente cumplir la letra de la ley, dependiendo de nuestro esfuerzo, vamos a fracasar. Pero si entendemos lo que Pablo nos dice, que somos llamados a vivir y andar en el Espíritu, eso va a ser la gran diferencia. Porque ya no estás descansando en tu propio esfuerzo. Ya no estás descansando en un cumplimiento, sino que estás dando lugar a una vida como un torrente de vida, amén, que lo transforma todo. Por eso fue que Cristo, en aquella fiesta, en el último día de la fiesta, dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y las personas enseguida dicen: no, eso es que yo voy a sentir la presencia de Dios, yo voy a sentir que los pelos se me paran. Sí puede sentir la presencia de Dios, pero Juan claramente dice, y esto decía del Espíritu que iban a recibir aquellos que creyeran. Así que el Espíritu no es meramente para que se te paren los pelos, te den escalofríos. El Espíritu es para manifestar la vida de Cristo en ti. Por lo tanto, si tú estás viendo al Espíritu Santo simplemente como un agente que te emociona, como un agente que te alborota el pelo o te hace estremecer, te estás quedando corto, porque el Espíritu Santo viene, amén, para que la vida de Cristo se manifieste en ti y para que no tengas que vivir por tu propia fuerza y no tengas que vivir frustrado tratando de cumplir, sino, aleluya, que esos ríos de agua viva, que el Espíritu Santo llenen todo tu ser y te capaciten para manifestar la vida de Cristo. Porque
De lo contrario, nos va a pasar como los huesos secos del valle de Ezequiel. Ezequiel les profetizó. No sabía si iban a vivir, Dios le pregunta. Y Ezequiel le dice, solamente tú lo sabes. Profetízale. Y les habló. Hueso, cada cuerpo. Y después que se formaron esos esqueletos, empezaron a tomar tendones, nervios y todo, y piel. Y estaban todos esos cuerpos, mire, restaurados. Pero le faltaba algo, le faltaba la vida. Y ahí es donde está el problema de muchos cristianos. A veces tenemos toda la estructura, toda la organización, toda la liturgia, todas las formas, toda la apariencia, todo lo que es distintivamente cristiano. Y nos esforzamos, pero falta algo, falta el espíritu de vida. Profetiza a los huesos secos, aleluya, profetiza el espíritu. Aleluya. El Espíritu Santo tiene múltiples funciones. Nos capacita para predicar, nos capacita para cumplir el servicio de la obra de Cristo. Pero si solamente nos concentramos ahí y creemos que es solamente para eso, que solamente nos da poder para administrar y servir y que no nos da poder para vivir la vida en Cristo, nos quedamos cortos. Aleluya. Pero se nos ha dado el Espíritu para vivir en el poder del Espíritu. Romanos 8:4 dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Dale gracias a Dios por el Espíritu. Dale gracias a Dios por la vida de Cristo. Amén. Número 6. Seguridad eterna en el amor de Dios. ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada nos puede separar del amor de Dios. La justicia imputada garantiza la de la salvación. Amén. ¿Está escuchando esto? Sí. Mire, el creyente vive con confianza. Y quiero que prestes atención a esto. El creyente vive en confianza sabiendo, vuelvo otra vez a esa palabra, sabiendo que Dios lo ha declarado justo y que lo preservará hasta el fin. Romanos 8:1 añade y dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Y Pablo nos dice en Romanos 8:39 que tampoco hay separación. Sí, Jesús. Eso significa ¿se escucha bien? Se está como yendo. Tu salvación no pende de un hilo. Escucha esto. Tu salvación no pende de un hilo. Porque tu salvación está en Jesús. ¿Y qué significa esto? Hay personas que viven en el temor, pensando que cualquier cosa puede hacer que se pierdan. Les enseñaron tantas
cosas humanas. Les enseñaron tantos dogmas y les dijeron, no, si tú haces esto te pierdes. Si tú haces esto otro, te pierdes. Y en lugar de vivir en la seguridad que nos provee la salvación, viven en temor. Pero Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a enumerar un sinnúmero de cosas. Amén, de fuerzas naturales y fuerzas sobrenaturales. Amén, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la tribulación, ni hambre, ni desnudez. Dice que nada te puede separar del amor de Dios. Pero vino alguien y te enseñó y te dijo, no. Perdóneme lo que voy a decir. Si vas a la playa te pierdes. Y vino otro y dijo, no, si vas al cine te pierdes. Y vino otro y le dijo, si te vistes de esta manera te pierdes. Como si la salvación estuviera basada en cosas. Como si la salvación fuera otorgada por cosas. No, la salvación fue dada por Cristo a precio de sangre. Y ciertamente la Biblia sí habla de cosas que son pecados, claro que sí. Habla de cosas que no son agradables delante de Dios, están claramente ahí expuestas. Amado, pero hay cosas que son tonterías. Hay cosas que son ridiculeces. Hay cosas que no tienen que ver nada con la salvación. Y hay gente que utiliza el temor y el miedo para manipular a otras personas. Yo nunca vi a Cristo utilizando el temor y el miedo para manipular a las personas. ¿Usted lo vio? No sé. Pero me parece que el Cristo que yo veo en la palabra dista mucho de lo que a veces muchas personas quieren representar o representan. Lo que quiero que tú sepas en esta mañana es que tú tienes seguridad de tu salvación. Que claro está, la Biblia dice que cuidemos o que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero eso no significa que tengas que tener miedo de que por cualquier cosa la vas a perder. De hecho, en el nuevo pacto, Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Y la Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios. Es decir, hizo provisión. O sea, Dios no esperaba que fuéramos perfectos o impecables. Él sabía que íbamos a fallar aunque estuviéramos en Cristo. Pero ahí está la provisión. Ahí está el sumo sacerdote intercediendo a la diestra del Padre, porque sabe, amén, que todavía vivimos aquí como humanos. Amén, que podemos ser vulnerables, que podemos ser engañados. Pero Él está intercediendo por nosotros, guardándonos, para que un día al fin, aleluya, podamos gozar de esa salvación en su máxima expresión cuando estemos con Él. Por lo tanto, si un creyente vive con temor a que pueda perder su salvación, es porque no ha conocido la gracia, el don y el amor de Dios en su máxima expresión y está viviendo, amén, con una mentalidad y con ideas, amén, que le enseñaron y en la cual le inculcaron temor y terror. Pero la Biblia nos enseña, Romanos 8, 31 al 39, que podemos tener, que tenemos seguridad en el amor eterno de Dios. No dudes del amor
eterno de Dios. Número 7. Pasamos del aspecto de nuestra relación con Dios a nuestra relación con los demás. Vas a encontrar el detalle en Romanos 12 al 15. Hablábamos hace unas semanas atrás de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, Romanos 12:1. Entonces, la justicia de Dios no solamente nos lleva a una correcta relación con Dios, sino que también se va a reflejar en una vida justa y amorosa para con los demás. Así que el creyente puede servir humildemente. El creyente va a amar sinceramente. El creyente se va a someter a la autoridad. El creyente va a vivir en unidad y en comprensión. Así que la justicia que se recibe se manifiesta también en una justicia practicada. Manifestamos justicia hacia los demás. Hacemos lo correcto para con los demás. Tratamos a los demás de manera correcta. ¿Verdad que hablamos de eso un poco el jueves? No sé, hubo algunas personas como que no las vi el jueves online. Hubieron algunas que no poncharon. Los eché de menos. Mira que después no pasa la clase. Y que no le dé al pastor con darle examen. Así que mire, póngase para su número y déjeme, conéctese. Hablamos de unas cosas interesantes el jueves, sobre las relaciones precisamente. Así que esa justicia que recibimos, amén, también se debe manifestar en que nosotros seamos personas justas y que tratemos a las personas también con justicia. Y finalmente, estamos hablando de los resultados, de las implicaciones de la justificación en la vida del creyente. Participación en el plan redentor de Dios. Romanos 10, 14, 15. Pablo dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? El creyente que ha recibido la justicia de Dios por gracia, entonces se convierte en un mensajero de esa gracia. Jesús dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén, lo que tú has recibido, entonces tienes que compartirlo con otros, hacer partícipes a otros de esta gracia, de esta justicia que has recibido. Tienes que anunciar la justicia de Dios y ser un reconciliador, amén. Proclamar esta reconciliación con otros, que otros vengan también a reconciliarse con Dios para que disfruten de esta paz, para que disfruten de esta gracia, para que disfruten de esta bendición. Así que la misión fluye naturalmente de la justificación. Amén. Así que en esta mañana hemos visto que la justificación cubre diversos aspectos importantes. Cubre el aspecto relacional, paz y reconciliación con Dios. Cubre inclusive el aspecto emocional, gozo y esperanza en las pruebas. Cubre el aspecto moral, porque ahora tenemos libertad del pecado. Cubre el aspecto espiritual, porque ahora tenemos una vida en el espíritu. Cubre el aspecto de la eternidad, porque ahora tenemos una eterna seguridad en el amor de Dios. Cubre el aspecto comunitario, amor y servicio al prójimo. Y cubre el aspecto misionero, testimonio y proclamación del Evangelio. Así que la justificación no es un mero concepto para los teólogos, amén, o un mero concepto teórico. No, la justificación tiene unas implicaciones poderosas en la vida de cada creyente. Y esa justicia de Dios no solamente cambia tu destino, sino que cambia tu manera de vivir. Eso es importante.
Amén. No es que Dios te declaró justo y tú sigues siendo la misma persona. No es que ya Dios me hizo justo y ya yo puedo seguir viviendo como me da la gana. No, cuando tú recibes, amén, esta gracia, cuando tú recibes verdaderamente esta justificación de parte de Dios, amén, ella va a producir en ti. Ella te va a instar a cambiar. Ella te va a dar todo lo que tú necesitas para vivir de manera diferente. Así que somos justificados para ser transformados. Amén. Y para reflejar en el mundo el carácter justo y misericordioso de Dios. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana. Tal vez te he dado mucha información hoy. Pero si Pablo le hablaba a la iglesia de los romanos, que yo le hablo a la iglesia de Humacao, de lo que Pablo hablaba, no hay nada. Amén. Sí, porque amados, hoy en día se hablan muchas cosas, pero no se habla lo que está en la escritura. No es que eso como que está un poco old fashion. Es que eso como que no se ajusta a las tendencias. Amén. Pero yo te voy a hablar lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura sobre Cristo. Lo que dice la Escritura que tú tienes ahora en Cristo. Amén. Que vengas a esa revelación. Que vengas a ese sabiendo que. Amén. Eso es lo que yo quiero. Que salgamos con esa revelación sabiendo que. Sabiendo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Sabemos lo que tenemos ahora en Cristo, conociendo el plan de Cristo para nuestras vidas y fluyendo en el mismo para nuestra vida diaria. Así que, si Pablo enseñó esto, yo me voy con la corriente de Pablo porque eso era lo que el Señor quería hablar a la iglesia. Yo quiero que en esta mañana te visualices delante de Dios. Empecé hablándote y te pedí que te imaginaras, amén, delante de un tribunal donde estabas acusado por tus delitos y pecados y donde no había manera de eximirte porque el registro era claro, te era contrario, te era adverso. Hay personas que no se dan cuenta, pero el registro de ellos les es adverso. Cuando llegue el momento del juicio final, que las personas tengan que dar cuenta delante de Dios, aquellos que no pusieron su fe en Cristo para ser justificados, limpiados y perdonados, su registro aparecerá allá. Y no tendrán manera de justificarse, porque después que mueres no puedes justificarte, y el único que justifica es Cristo aquí en vida. Pero el récord de muchos se abrirá y se les señalarán sus pecados y sus maldades. Y será para vergüenza de ellos. Pero no tiene por qué ser así. Porque ahora en Cristo Jesús, amén, hay justificación. Hay perdón, hay salvación, hay limpieza. Pero amado hermano, Pablo dice que el acta de los decretos que nos era adversa fue clavada en la cruz. Es decir, todo aquello que nos acusaba. Ese récord que decía, fulanita,
Desde pequeña hacías esto, hacías lo otro. Fulanita, mentiste este día. Fulanita, tuviste envidia. Fulanita, odiaste. En casos peores, fulanito, robaste, mentiste, mataste. Ese acta de los decretos, que nos era contraria porque hablaba de todo en cuanto habíamos desobedecido, Cristo lo clavó en la cruz. Y Él tomó nuestros pecados. Amén. La Biblia dice: el justo por los injustos. Para que tú no tuvieras que cargarlos. Pero para que tampoco fueras acusado por los mismos, porque ya Cristo, su justicia perfecta te la acreditó. Tus pecados, Él quitó tus pecados, Él perdonó. Y yo creo que eso es algo para que en esta mañana tú le puedas dar gloria a Dios. Tal vez tú mirarás atrás y podrás sentir tal vez algo de tristeza o algo de dolor por la vida que viviste, por los errores que cometiste, por los pecados que cometiste. Cosas que tú ahora piensas y dices: yo no hubiese hecho eso. Yo no hubiese querido hacer eso. Pero lo hiciste. Porque estabas sin fe y sin esperanza. Seguía la corriente de este mundo. Pero Dios te perdonó. Pero Dios te limpió. Amén. Ya Dios borró, amén, esa cuenta pasada, esa deuda. Y Cristo te dice: ¿dónde están los que te acusaban? Yo no te acuso. Porque ya yo te he perdonado, ya yo te he justificado. Eso significa que ya tú no tienes que vivir con el lastre de la culpabilidad, con el lastre de la acusación. Si miras para atrás, mira hacia atrás, pero para agradecer a Dios por su gran amor. Aleluya. El pasado no lo puedes cambiar, pero el pasado ha sido perdonado por Cristo. Y tú has sido redimida, redimido. Y la palabra de consuelo hoy es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no vas a ser acusado por los pecados pasados. No vas a ser condenado. En esta mañana experimenta la paz de Cristo. Lo que hay delante de ti es un nuevo camino que fue abierto por la sangre de Jesús. No sé si lo puedes entender en esta mañana, pero a veces no vivimos conforme lo que hemos recibido. A veces no vivimos como aquellos que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces esta palabra es oportuna porque te ubica en la realidad de lo que ya tú eres, de la que ya tú tienes en Cristo. Por lo tanto, no permitas que el enemigo te siga acusando. No permitas que el enemigo te siga zarandeando. No permitas que el enemigo te siga robando. Y hoy simplemente dale gracias a Dios por lo que tú eres hoy en Cristo Jesús. Dile: Señor, te doy gracias porque tú me has perdonado. Te doy gracias porque tú has permitido que yo sea reconciliado con el Padre. No lo merecía, pero fue tu gracia. Y ahora disfruto de herencia. Ahora disfruto de la casa del Padre. Ahora no tengo temor de la ira de Dios, sino que disfruto del amor del Padre.
Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Mírate como un hijo amado. Mírate como aquel hijo pródigo que fue recibido en la casa del Padre. El Padre bien pudo acusarlo. El Padre bien pudo rechazarlo. El Padre pudo bien exigirle. ¿Cuántas cosas no pudiera hacer el Padre con ese hijo? Pero no. Simplemente lo recibió como Dios nos ha recibido a cada uno de nosotros en Cristo Jesús, cuando también éramos esos pródigos, esos descarriados, esos pecadores, esos desventurados, pero Él nos recibió. Gracias, Padre, por recibirnos. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Jesús, por dar tu vida en la cruz. Que podamos vivir mirando hacia el frente. Que podamos vivir, amén, en la realidad de esta justificación transformadora. Amén. Disfrutando de plena paz y libertad en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, caminando bajo tu favor, bajo tu gracia y bajo tu seguridad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y amén. Sean bendecidos en esta mañana. Nos despedimos de nuestra transmisión por internet. E invitamos a que te conectes en la próxima transmisión, Dios mediante. Amén.